Niveles de organización en los humanos. Ya hemos comentado que las células son la base estructural y funcional de todos los seres vivos, incluida la base estructural y funcional del hombre, y van a conformar las unidades elementales que van a estar compuestas por las biomoléculas que nosotros ya hemos estudiado. Nos podemos encontrar diferentes tipos de seres vivos según el número de células que lo compongan. Nos vamos a encontrar con individuos unicelulares que están formados solo por una célula, aunque en ocasiones pueden conformar colonias. No es lo específico de la anatomía humana ni del humano, no nos vamos a encontrar ninguna organización humana unicelular. Y sí nos vamos a encontrar seres vivos pluricelulares que están formados por multitud de células que provienen de una célula inicial, que es la célula huevo o cigoto, que esas células tienen una serie de funciones coordinadas con transformaciones estructurales y fisiológicas para adaptarse a esas nuevas funciones, a esos nuevos cambios. Los organismos pluricelulares han evolucionado a partir de los organismos unicelulares y se van a caracterizar fundamentalmente por su especialización celular. Es decir, que las células se han ido modificando para adaptarse a esa función concreta. Y además, esas células no compiten las unas con las otras. Las células cooperan para el bien común, para que el ser pluricelular pueda previvir. Este origen tiene consecuencias en su organización y así nos vamos a encontrar que todos los seres vivos y por ende el hombre tiene una serie de niveles organizativos. Así, el ser humano nos encontramos organizados por niveles jerarquizados. Y así, los niveles jerarquizados que nos vamos a encontrar en el hombre son, los tenéis puestos en esquema o lo tenéis puesto por orden creciente, es decir, desde los elementos más pequeñitos, desde los elementos más elementales, valga la redundancia, hasta los más complejos, como es el organismo humano en su totalidad. Así tenemos que los elementos más simples serían los átomos y los bioelementos que iban a constituir las biomoléculas, que cuando se organizan, originan, forman las células, que aquí la tenemos en el nivel organizativo básico. Por encima de las células, en nivel organizativo jerárquico, estarían los tejidos. Por encima de los tejidos estarían los órganos. Por encima de los órganos estarían los sistemas y los aparatos. Y por encima de todo ello, pues el organismo humano en su conjunto. Bueno, pues eso quiere decir que los niveles de la organización del organismo humano son niveles jerarquizados, porque van a ir creciendo en complejidad, tanto en complejidad estructural como en complejidad funcional. Vamos a empezar a estudiar estos niveles de organización. Aquí tenéis otra imagen, otro gráfico, donde empezamos desde el nivel subatómico, nivel atómico, a conseguir las biomoléculas inorgánicas como el agua o las biomoléculas orgánicas como serían las proteínas, que se organizan para formar el nivel celular. Después tenemos el nivel de tejido, tendríamos tejido óseo. Aquí tenemos a nivel de órgano, tendríamos el cráneo, aquí tendríamos el sistema locomotor, porque tendríamos el sistema y el aparato, el sistema muscular y el aparato locomotor, y después a nivel orgánico máximo. Veis que son niveles jerarquizados en el sentido de la flecha, desde los más elementales al más complejo, que sería el organismo. ¿Qué es un tejido? Podemos definir tejidos como un grupo de células que tienen un origen embrionario común y que se encuentran juntas, reunidas por analogía, estructura y función. Es decir, son células que se parecen, que provienen del mismo origen embrionario y que van a servir para una función en concreto. Los tejidos humanos son los mismos que los tejidos animales. Vuelvo a insistir que esto hay una parte específica de la biología que lo vais a estudiar y yo aquí me limito a enumerarlo. Tenemos tejidos superficiales como son los tejidos epiteliales con sus diversos grupos de revestimiento y de glandular que se encargan de separar y de proteger y de secretar determinadas sustancias. En segundo lugar tengo los tejidos conectivos, como es el tejido conjuntivo, el cartilaginoso, el óseo
y la sangre, que se encargan fundamentalmente de unir tejidos. Después tengo el tejido muscular, liso, estriado, cardíaco, que sirven para los movimientos. Y después tengo el tejido nervioso, que forman las neuronas y las células de la glia, que es el sistema fundamental de coordinación. Por lo tanto, tejido, nivel jerarquizado justo encima de las células, por encima de las células, que son grupos celulares con el mismo origen y unidos por analogía. Por encima de los tejidos estaría el órgano. ¿Qué es un órgano? Pues un conjunto de tejidos que van a formar una estructura individualizada con una actividad especializada concreta. Es decir, voy a tener diferentes órganos asociados con el objetivo de cumplir una función especial concreta. Aquí os he puesto algunos órganos que se me han ocurrido a mí y que pueden ser resumen. Por ejemplo, para la coordinación tenemos un órgano fundamental que es el cerebro o la médula espinal. Aquí tenéis todo lo que serían las raíces medulares que forman un órgano. Para la respiración, pues está claro que los pulmones. Para la circulación, el corazón, las venas o las arterias. Para la digestión, el estómago, el intestino delgado o el hígado. Para la excreción, los riñones. Para la reproducción, ovarios y testículos. Para la secreción, hipófisis y hipotálamo. En todos los casos, por ejemplo, en el caso del corazón, pues van a ser un conjunto de distintos tejidos que forman una estructura individualizada específica para una actividad concreta que es bombear la sangre. Aquí lo tenemos expresado, tenemos el órgano del corazón y vemos cómo este órgano tiene células epiteliales en su parte externa, células de tejido conectivo, todos provienen de la misma célula huevo o cigoto, tienen células nerviosas para la transmisión del impulso nervioso y tienen células musculares para su contracción. El órgano va a formar parte de un sistema jerárquico superior que son los aparatos y los sistemas que después originarán a lo que sería el organismo del ser vivo. Por lo tanto, ahí tenéis claramente definido lo que sería un órgano. Por encima de los órganos, pues ya he dicho, tenemos los sistemas. ¿Qué es un sistema? Pues un sistema es un conjunto de órganos que se asocian para que tengan una función general común, pero estos órganos tienen la característica de ser homogéneos o semejantes en su estructura y en su origen. Y en su estructura predomina un mismo tipo de tejido originado a partir de una determinada hoja germinativa. Es decir, que aunque son órganos distintos, aunque son órganos diferentes, están asociados para tener, en primer lugar, una función general común, pero en segundo lugar, son órganos más o menos homogéneos, más o menos semejantes, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos algunos sistemas, como es el sistema inmunitario, el sistema intertegumentario, el sistema nervioso, el muscular, el óseo, etcétera, que vemos que todos están compuestos básicamente por sus células. Aquí estamos haciendo un ejemplo del sistema digestivo. Esas células van a formar las que sean similares un tejido que es los hepatocitos para formar un órgano que es el hígado, y el hígado se une a otra serie de órganos como es el intestino delgado, el intestino grueso y otra serie de glándulas anejas que van a dar origen al sistema digestivo, que tienen como función fundamental general común servir para el proceso de digestión y después van a formar directamente el individuo. Luego, sistema, grupo de órganos asociados con función superior, pero que son órganos homogéneos o semejantes. A diferencia del sistema, están los aparatos, que son un grupo de sistemas que desempeñan una función común todavía más amplia, todavía superior, pero que está constituido por órganos diferentes tanto en estructura como en origen y que deben de estar perfectamente coordinados para ejecutar esa función. Luego, los aparatos, si veis, están por encima de los sistemas, porque es un grupo de sistemas, pero tiene la característica de que son órganos totalmente distintos en estructura y en origen. Bueno, pues ahí os he puesto una serie de aparatos con su objetivo común puesto y con algunos
órganos con algunos sistemas que lo constituyen. Por ejemplo, aparato digestivo, pues para el procesado de la comida, boca, esófago, estómago, intestino. Aparato excretor, pues para la eliminación de residuos, riñones, uréteres. Aparato reproductor, pues para toda la reproducción y para la formación de todos los órganos sexuales, testículo, ovario, pene. Aparato respiratorio, pues para el intercambio de gases, para la respiración, pulmones, bronquiolos, cilios. Aparato locomotor para el movimiento y aparato circulatorio para la circulación. Termino poniendo un esquema que lo tenéis en el aula virtual para que lo podáis ver más detenidamente, donde os vais a encontrar el nombre de un aparato o sistema con la fisiología de ese aparato o sistema, es decir, la función fundamental que tiene y cuáles son los principales órganos que lo constituyen, es decir, su anatomía. Tenéis aquí un primer ejemplo de diferenciar la fisiología de la anatomía. El primero que tengo puesto es el aparato digestivo, función abastecer de agua y nutrientes al organismo, y aquí tenéis enumeradas pues los principales órganos que lo constituyen: boca, glándulas salivares, esófago, estómago, intestino delgado, etcétera. Así uno por uno. ¿Esto me lo tengo que aprender de memoria? No, pero me tengo que aprender un par de ejemplos claros por si me pidieran poner algún ejemplo totalmente desarrollado de aparato o sistema. Gracias a estos órganos, gracias a estos sistemas, gracias a estos aparatos, gracias a estos niveles de jerarquización, los seres humanos se desarrollan como individuos y los individuos tienen una serie de procesos vitales básicos, como pueden ser el metabolismo, es decir, todos los seres humanos vamos a tener reacciones catabólicas y anabólicas que van a ser fundamentales para el desarrollo y para la vida de ese ser humano. Vamos a tener y tenemos sensibilidad, es decir, nos relacionamos con nuestro entorno y evolucionamos para conseguir una mejor adaptación a ese entorno. Los seres humanos nos vamos a poder mover a todos los niveles, de tal manera que no solamente en reacciones básicas de huida, sino reacciones de relación, reacciones de inclusive las deportivas van a estar incluidas como procesos vitales básicos en los humanos que se producen gracias a estos sistemas y aparatos. El crecimiento, como ya hemos dicho, en número y en tamaño, la diferenciación y especialización de cada uno de los tipos y de los individuos que da origen a las diferentes razas y tipología humana que existe, la reproducción tanto celular como la reproducción a nivel humano para perpetuar la especie. Y todas esas características, todos esos órganos, aparatos y sistemas, tenemos que de alguna manera conseguir que se mantengan en equilibrio. Y eso se consigue gracias a una propiedad de lo humano que se conoce como homeostasis. La homeostasis es la capacidad del organismo del ser humano para mantener unas condiciones internas estables a pesar de los cambios exteriores, a pesar del crecimiento y a pesar de las modificaciones internas del organismo. Por ejemplo, tenemos que tener mecanismos homeostáticos que regulen nuestra temperatura. El organismo humano tiene una temperatura en torno a 36 grados y medio y esos 36 grados y medio hay que mantenerlos en el polo norte a menos 4 grados centígrados o en Málaga en mitad de una crisis de terra a 40 grados. El individuo varía en poco esa cantidad. La condición de la homeostasis es el equilibrio interno. Por ejemplo, pues los niveles de glucosa en sangre también se tienen que mantener. Todos los seres vivos interactúan con el medio que les rodea, pero aunque las condiciones ambiente cambien, debemos de conservar constante ese medio interno para tratar de producir variaciones que produzcan daño en su funcionamiento, que produzcan daño en su fisiología. ¿Qué implica, por tanto, la homeostasis? Pues implica un equilibrio dinámico, es decir, que vamos a estar continuamente construyendo, destruyendo, añadiendo, quitando para mantener ese constante, que además tiene que ser regulado, va a existir unos mecanismos de control que regulen esas constantes, son mecanismos que van a utilizar sobre todo un sistema que se llama mecanismo de retroalimentación negativa o de feedback. ¿Eso qué significa? Pues lo tenéis en este esquema, es decir, que en un determinado momento pues tenemos la glucosa baja,
hacemos que el hígado, que el páncreas produzca glucagón, eso hace que produzca el aumento de glucosa y cuando la glucosa es muy alta retroalimenta y entonces en esta entrada hace que coja y que disminuya la cantidad de glucosa que se está produciendo. Ese mecanismo es el mecanismo que se llama de retroalimentación o de feedback. En determinados momentos puede ocurrir que haya un desequilibrio homeostático y entonces aparece un desorden. ¿Qué es un desorden? Pues un desorden no es otra cosa que un desarreglo general de la fisiología del organismo y aparece una función anormal. Esa función anormal es lo que constituye lo que se llama una dolencia. Una dolencia es una enfermedad reconocible por sus síntomas y por sus signos. Puede ser una dolencia local de una parte específica del organismo, por ejemplo una dolencia del hígado, o puede ser una dolencia sistémica cuando afecta a varias partes del cuerpo, a todo el organismo, como es por ejemplo una enfermedad autoinmune o como es por ejemplo el cáncer. Luego, cuando se pierde el equilibrio homeostático, aparecen las enfermedades que son reconocibles por sus signos, que son los cambios objetivos que pueden tener a consecuencia de haber perdido el equilibrio homeostático, por ejemplo la fiebre, que se reconocen por sus síntomas, cambios subjetivos, lo que te cuenta el paciente, mire usted, me duele la cabeza, tengo náusea, estoy muy cansado, y esos signos y síntomas cuando van conjuntamente, pues reciben el nombre de síndrome. Bueno, pues todo esto aparece cuando la homeostasis se altera. Y cuando este equilibrio homeostático está alterado, pues entonces se tiene que producir un diagnóstico, que eso lo hace el médico. Parte de la medicina permite identificar esa enfermedad, determinar su naturaleza e intentar recuperar ese equilibrio homeostático. Ese diagnóstico se hace fundamentalmente gracias a tres pilares diagnósticos básicos, que son la historia clínica, la anamnesis, lo que te cuenta el paciente, el examen físico del paciente, que es la exploración, y después, cuando ya tenemos formulada una hipótesis, pues la vamos a comprobar haciendo pruebas complementarias, haciendo pruebas diagnósticas. Con esos tres elementos, los médicos llegamos al diagnóstico de la enfermedad y intentamos recuperar ese equilibrio homeostático que se ha perdido.